Estimados alumnos, en esta unidad número 3 hablaremos sobre el valor jurídico del instrumento público. Abordaremos los subtemas en cuanto a conceptos, función solemnizadora y efectos probatorios, así como los efectos particulares de la protocolización. Para ello es necesario conocer la importancia de la estructura de la escritura pública para la producción de efectos jurídicos, el estudio de la escritura pública en el ordenamiento jurídico de Nicaragua, doctrina, derecho comparado, jurisprudencia nicaragüense, en especial respecto a la estructura de la misma, siendo que nuestra legislación no es muy específica ni profunda en cuanto a lo referente al tema. Así existe una discrepancia entre la doctrina y la legislación nicaragüense en el tema de la estructura del instrumento público, por lo que con este trabajo y con el desarrollo de esta unidad pretendemos aclarar un poco y llenar esos vacíos que podrán servir para aportes para la elaboración de una nueva legislación, partiendo brevemente de la teoría del negocio jurídico, pero básicamente sobre la elaboración correcta de un instrumento público, donde la forma es un elemento esencial para así estudiar la forma externa como es la escritura pública. La seguridad jurídica de la que está revestido el instrumento público notarial lo impregna de un valor de descanso, que descansa básicamente en el actuar del notario, es decir, en la labor de autorizar un negocio perfecto, un documento perfecto sin conformarse con mínimos. Todo lo contrario, el dador de la fe pública deberá conseguir la máxima adecuación del negocio al ordenamiento jurídico, de tal manera que la clave de la función notarial se halla en saber captar el sentido del derecho, en actuar dentro del ámbito de la libertad civil y de conformidad con usos negociables. De ahí la clara relación entre la forma y el derecho notarial, ya que es a través de la autoridad notarial que se hace uso de la forma, siendo este el garante y supervisor de las solemnidades establecidas por la ley necesarias para otorgar validez y eficacia a los negocios jurídicos. Para ello, entonces, hablemos y conceptualicemos lo que es el valor jurídico del instrumento público. Entendemos que el documento no es solamente aquel papel que contiene letras que se traducen en información, sino que puede ser también cintas magnéticas o discos compactos con sonidos o archivos electrónicos. Sin embargo, existe una clase de documentos que por su naturaleza son muy importantes para el tráfico jurídico, como es el caso de los documentos públicos. Así, según Cabanelas, el documento público es el otorgado o autorizado con las solemnidades requeridas por la ley por notario, escribano, secretario judicial o por otro funcionario público competente para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y la fecha en que se produce. Y es que cabe aclarar que los documentos públicos no solamente consisten en documentos notariales, sino que existen también los documentos públicos judiciales administrativos. En cuanto a los documentos públicos notariales en la legislación nicaragüense, encontramos que el Código Civil en su artículo 3364 nos muestra una definición sobre los documentos públicos, conceptualizándolos como aquellos autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. Sin embargo, el artículo particulariza a todos los documentos públicos notariales al dividirlos en auténticos y escrituras públicas. Para ello, vamos a definir cada uno de ellos de manera independiente. Entonces, partimos de que el documento auténtico es aquel que se tiene por cierto y ha de ser creído, sobre todo debe de tenerse certeza de la persona que lo ha elaborado y firmado, siendo la falsedad la única manera de contrarrestar la autenticidad del mismo, es decir, que la escritura debe de ser considerada como indivisible y válida tanto para las partes como frente a terceros, siendo de que no debe de ponerse en duda lo narrado por el notario, y es que tanto las escrituras públicas como las actas ostentan esta cualidad de documentos auténticos. El documento público notarial es considerado doctrinalmente como el género, siendo su especie el instrumento público definido por Ávila Álvarez como aquel documento autorizado por las solemnidades legales por el notario competente a requerimientos de parte. Este se encuentra incluido en el protocolo y contiene, revela o exterioriza un hecho, acto o negocio jurídico para su prueba, eficacia o constitución, así como las copias o las reproducciones notariales de ello. El notario, al momento de elaborar el instrumento público, deberá ser muy cuidadoso para que las omisiones o inobservancia de las solemnidades del mismo produciría su invalidez
En el mismo sentido, tal como lo aclara la definición anterior, el notario de ninguna manera podrá autorizar instrumentos públicos de oficio o por iniciativa propia. De ser así, estaría infringiendo uno de los principios notariales, como es el principio de rogación. Podemos decir entonces que el instrumento público es un documento que sirve de título legitimador para el tráfico jurídico, es decir, apto para el ejercicio de los derechos y exigencia de las obligaciones que consten en él. En resumen, el valor jurídico del instrumento público constituye un medio probatorio de hechos que fundamentar una acción o excepción que deben de probar actos. En este sentido, pues siempre va a haber una parte que va a ser el demandado, el actor, que se le conoce como la parte de la reina de las pruebas, y los documentos privilegiados de no ser señalados de falsos constituyen plena prueba. Asimismo, el valor jurídico del instrumento público lo constituye su fuerza probatoria aún en contra de tercero, el que no aparece en la escritura pública como contratante. Según el artículo 2479 del Código Civil, los contratos legalmente celebrados es ley para los contratantes y solo se invalida por mutuo consentimiento o causas legales. En cuanto a la función solemnizadora y efectos probatorios, ya que con anterioridad hemos referido también a ese valor probatorio del instrumento público, el contenido intrínseco del instrumento público es el negocio jurídico sometido en todos los requisitos que en cada caso le señale la legislación sustantiva. La forma extrínseca y la estructura son objeto de la legislación notarial, excepto en cuanto se refiere a los testamentos y actos de última voluntad, que se regirán en cuanto a sus formas, requisitos y solemnidades por los preceptos de la legislación civil, acoplándose la notarial a los mismos como norma supletoria. En cuanto a la función solemnizadora, el Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua hace referencia y dispone que el instrumento debe comprender una relación clara y precisa del contrato, el cual debe de redactarse conforme a los puntos que de palabra o escrito hubiere dado los otorgantes, por lo que deberán agregarse al protocolo del notario, y aquí la función solemnizadora, así como las dos afirmaciones que el notario realiza en cuanto a los hechos, la presencia de las personas y la lectura del instrumento, y la otra base que consiste en los dos juicios afirmativos también realizados por el notario, como son el juicio de capacidad y la fe de identidad, todos correspondientes con la formación de una estructura pública. La estructura en particular es auténtica, se prueba por sí misma, catalogándose como perfecto el negocio jurídico por el hecho de la manifestación de las partes a través del otorgamiento. De esta forma, el instrumento revestido de autenticidad y legalidad propaga seguridad jurídica de manera preventiva, que a la vez se desdobla del hecho de que ese instrumento público produce efectos en beneficio del negocio. Por tal razón, es necesario traer a colación el artículo 2371 del Código Civil, que reza lo siguiente: cuando el instrumento no esté concurrido de todas las solemnidades externas que son indispensables para su validez, se declarará nulo en todas sus partes y no en una sola, por lo que la solemnidad está referida a las formalidades que la ley exige para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho. Por esta razón es que la solemnidad es la forma como se manifiesta la voluntad de ese tipo de actos, denominándolo acto solemne, pues para su perfeccionamiento se necesita el cumplimiento de una formalidad denominada solemnidad. Hablando un poco sobre la misma función solemnizadora, pero específicamente el valor o el efecto probatorio que estos tienen, Núñez Lago asegura que la escritura pública es un medio de prueba como consecuencia de su existencia como documento, pero no su razón de ser. Es real y objetivo. Tiene tal efectividad probatoria porque lo redacta y autoriza el notario. Es una prueba preconstituida, ante el proceso, y para que funja como tal, no solo en el proceso, sino también fuera de él. La ley, por tanto, es la que determina la eficacia probatoria concedida al instrumento público en general. Puede ser diversa según se admita una presunción de exactitud de cuanto afirma el notario, o meramente una presunción susceptible de prueba en contrario. El artículo 2374 del Código Civil regula que los documentos públicos hacen prueba aún contra terceros del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. También harán prueba contra las contratantes y sus causavientes en cuanto a sus declaraciones que en ellos hubiere hecho los primeros. En cuanto a la parte de los efectos, que podemos referir efectos particulares de la protocolización como tal,
podemos decir que con la participación del notario en la elaboración de los instrumentos se reducen los casos de litigio, puesto que el texto que contiene las manifestaciones de voluntad negocial es propio de una profesión del derecho, que es asumido por los otorgantes, por lo tanto se consideran cautores del mismo documento. No existe por regla general eficacia para los terceros ni tampoco para los causavientes a título particular. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre lo que significa el principio de relatividad del contrato. Después de estudios doctrinales, entre sus principales exponentes se encuentra Eyring, que afirma que todo negocio jurídico produce un efecto reflejo para los terceros, porque al igual que ocurre en el mundo físico, todo hecho jurídico no se puede aislar en el mundo jurídico si no se relaciona con su entramado o forma. El acta de protocolización de documentos privados, las partes no deben hacer ningún tipo de declaración. No cabe, se realizan planteamientos de trascendencia del valor novatorio constitutivo del instrumento público. El único efecto jurídico notarial será fecha cierta que lo adquiere el documento, ya que el documento procesalmente notarial sigue siendo un documento privado. La protocolización de un documento privado no convierte en un instrumento público, solo digamos que confiere una presunción de certeza en relación a la fecha de protocolización a partir de la cual podrán surtir efectos contra terceros. Esto lo dispone el artículo 2378 Código Civil. En cuanto a esta parte del instrumento público respecto a los documentos privados, es importante referir que los documentos públicos, según el artículo 2364 civil, son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley, dividiéndose la misma en auténticos y escrituras públicas. Ya con anterioridad referimos que los documentos auténticos es básicamente el que tiene, lo tiene por cierto el documento y ha de ser creído, sobre todo debe de tenerse certeza de la persona que lo ha elaborado y firmado, siendo la falsedad, como ya referíamos, la única manera de contrarrestar la autenticidad del mismo. La parte de la escritura pública, considerado en sí el mismo tipo de plano valor y eficacia inter, es decir, parte y frente a terceros, porque la intervención notarial con el consiguiente apego y cumplimiento de la legalidad crea la certeza que legitima el documento como expresión de un hecho, acto o circunstancia de relevancia jurídica en el caso de la acta. Hablando de los documentos privados, según el artículo 2385 del Código Civil, los documentos privados reconocidos judicialmente o declarados por reconocidos conforme a la ley hacen fe entre las partes y sus causavientes con relación a terceros en cuanto a las declaraciones en ellos contenidas, salvo prueba en contrario. Quiere decir que los documentos privados son aquellos que las partes extienden por sí o al asumen en presencia de testigos sin la intervención de un funcionario público que lo autorice. Suscrito con anterioridad a o simplemente en cuanto a la parte del instrumento público deberá ser primero reconocido legalmente o bien ser declarada su reconocimiento para que pueda tener el mismo valor que el documento público mismo.